¿Qué tal, compañeros? Somos el grupo número 1 de la materia de arquitectura de computadoras de la Universidad de las Fuerzas Armadas. El tema que a nosotros nos ha tocado es interfaz y puerto USB. Iniciando con nuestro tema de exposición, vamos a partir desde lo que es la interfaz, que básicamente es el conjunto del software y el hardware que facilitan la comunicación y la interacción entre el usuario y la computadora. La interfaz del usuario es un subconjunto de un campo llamado interacción máquina-hombre, el cual es el estudio de la persona, la tecnología de las computadoras y la manera en que éstas interactúan. La interfaz incluye respuestas e involucra un intercambio de imágenes, sonidos y otros medios de comunicación. Podemos definir al hardware como la parte externa de la computadora, es decir, artefactos que nos permiten comunicarnos con el medio de la interfaz de la computadora. Y en tanto al hardware, podemos decir que es la parte de un programa que permite el flujo de información entre el usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos. Esa parte de un programa está constituida por un conjunto de comandos y métodos que permiten estas intercomunicaciones entre la computadora y el usuario. Interfaz también hace referencia al conjunto de métodos para lograr interactividad entre un usuario y una computadora. Una interfaz puede ser de tipo GUI o línea de comandos. También puede ser a partir de un hardware, por ejemplo, el monitor, el teclado, el mouse son interfaces entre el usuario y el ordenador. En electrónica podemos definir a la interfaz como el puerto por el cual se envían o reciben señales desde un sistema hacia otro. Por ejemplo, el interfaz USB, el interfaz SC-SI, interfaz ID y el interfaz puerto paralelo o serial. En las imágenes representadas podemos ver la interfaz que está diseñada a partir de aplicaciones, que sirven para solucionar problemas o ayudar a arreglar necesidades que tiene el usuario. Estas necesidades son específicas para que el usuario se pueda comunicar directamente con el ordenador o el equipo que esté manejando. Por otro lado, tenemos la interfaz de Windows, que es muy común y es muy fácil de usar, ya que es una interfaz diseñada específicamente para que el usuario pueda dar órdenes y éste pueda cumplir las necesidades o requerimientos que el usuario necesita solventar. Continuando con la siguiente diapositiva, vamos a hablarles un poco sobre lo que es la importancia de la interfaz. Cuando utilizamos un programa informático suele haber un algo entre nosotros y el equipo. Es algo que a la vez es un límite y un espacio común entre ambas partes. A eso le denominamos interfaz. En tecnología se denomina interfaz a muchas cosas, pero en esta exposición vamos a centrarnos específicamente a lo que es la interfaz gráfica. En Internet, la interfaz no es solo la web que se ve en la pantalla. La experiencia con el producto que se está otorgando empieza desde el momento en que los clientes teclean el URL o buscan en Google. Nos relacionamos con el mundo que nos rodea a través de cientos de interfaces de usuario. Muchas son tan conocidas y aceptadas que ni siquiera las vemos, como el picaporte de las puertas o el volante de un coche. La mejor interfaz es la que no se ve, sin embargo muchas de ellas, por ser nuevas, desconocidas o estar mal diseñadas, se hacen muy visibles. La interfaz tiene gran importancia, por ejemplo, en los navegadores de web cuando tratamos de buscar algo o cuando no sabemos cómo usar un programa, un cajero automático o un teléfono móvil. Estas son situaciones muy comunes resultando de un mal diseño de interfaz, que a su vez genera un problema de usabilidad. Internet es un medio de comunicación donde la interfaz tiene un papel fundamental y hace que tu producto sea o no competitivo. Actualmente hasta el 45% del código de una aplicación está dedicado a la interfaz. Más de un tercio de los análisis, comparaciones y opiniones de las personas se dedican a la facilidad de uso. Sin embargo, se dedica algo menos del 10% del presupuesto global de un proyecto en su desarrollo. Continuando con la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poco sobre los estilos de interfaz. El primero son los menús interactivos, en donde el usuario selecciona un tópico de una lista de posibles alternativas para llevar a cabo una función. Después tenemos los menús desplegables. Es un menú que aparece después de mostrar un menú principal en la pantalla o bien después de un comando. Después tenemos el lenguaje de comandos. Hay que escribir una serie de palabras claves para efectuar una acción o bien usando la voz para que sean reconocidas. También tenemos la interfaz de preguntas y respuestas. Es un diálogo que establece con un programa de computadora para efectuar una serie de tareas o bien el usuario pregunta y la computadora responde. Una interfaz muy común utilizada en los sitios web son los formularios interactivos. En ellos el usuario introduce datos o comandos en espacios especialmente diseñados, como por ejemplo a la hora de nosotros crear una cuenta o registrarnos en ciertas páginas como puede ser Hotmail, Facebook o las páginas que son comúnmente utilizadas. Tenemos también el lenguaje natural, una interacción máquina-hombre que es similar a un diálogo entre personas. Es llamado el lenguaje natural. Actualmente este tipo de diálogo se hace principalmente a través del teclado.
El principal problema es la incapacidad de la computadora de comprender lenguaje natural. Es difícil para la computadora poder entender el lenguaje natural, ya que a veces las personas no nos expresamos de buena manera o hay palabras que la computadora no puede entender si no está escrito bien el código o la interfaz que se utilizó. Tenemos también la interfaz gráfica del usuario, que es la más importante y la más utilizada. En ella los objetos son usualmente representados como iconos o símbolos que son directamente manipulados por el usuario a través de un clic o un touch. Por último tenemos los modos de interfaz híbridos. Este modo de interfaz es una combinación para proveer funcionalidad y calidad. El costo de esta clase de interfaz va más allá del 60 o 70% del costo total de su desarrollo. Este tipo de interfaz es comúnmente utilizado ya que es más fácil para el usuario manejarlo, ya que se maneja con formularios o todo el tipo de interfaces del que ya les hemos mencionado y se combina con el método de interfaz gráfico para mejorar la funcionalidad y poder facilitar el control que el usuario tiene sobre el programa que está utilizando. La interfaz tiene gran importancia, por ejemplo, en los navegadores de web cuando tratamos de buscar algo o cuando no sabemos cómo usar un programa, un cajero automático o un teléfono móvil. Estas son situaciones muy comunes resultando de un mal diseño de interfaz que a su vez genera un problema de usabilidad. Internet es un medio de comunicación donde la interfaz tiene un papel fundamental y hace que tu producto sea o no competitivo. Actualmente hasta el 45% del código de una aplicación está dedicado a la interfaz. Más de un tercio de los análisis, comparaciones y opiniones de las personas se dedican a la facilidad de uso. Sin embargo, se dedica algo menos del 10% del presupuesto global de un proyecto en su desarrollo. El puerto USB. El puerto USB o el bus universal en serie, conductor universal en serie, es un tipo de puerto creado en 1996 por un conglomerado de 7 empresas, entre ellas IBM, Intel y algunas más. En el año de 1996, el Foro de Implementadores del Bus creó la primera impopular primera especificación, o el USB 1.0, hasta que en 1998 lanzó la famosa especificación USB 1.1.6. Desde el 2004, aproximadamente 6.000 millones de dispositivos se encuentran actualmente en el mercado global y alrededor de 2.000 millones se venden cada año, incluso llegando a desplazar a otras tecnologías, que tras el éxito de USB se hundieron en el olvido. ¿Qué es el puerto USB? El puerto USB es una noción con varios usos. En la informática el término se emplea para nombrar a una clase de conexión que posibilita el envío y la recepción de información. Por su parte correspondiente a su sigla, el bus universal en serie nos permite comunicar periféricos a diversos dispositivos, entre los cuales se encuentran los ordenadores y los teléfonos móviles. El puerto USB, por lo tanto, es un componente que tiene la finalidad de conectar distintos dispositivos entre sí, una impresora, un mouse, una webcam y unos altavoces. Son algunos ejemplos de periféricos que pueden conectarse a un puerto USB. Clasificación del USB por su velocidad de transferencia. Se dividen en varios, como es el de baja velocidad o el USB 1.0, que tiene una tasa de transferencia de hasta 1.5 megabits por segundo. O simplemente depende de la subversión es utilizada en su mayor parte por dispositivos de interfaz humana, como los teclados, los ratones, hornos microondas. La velocidad completa o USB 1.1 tiene una tasa de transferencia de hasta 12 megabits por segundo, según este estándar, pero se dice en fuentes independientes que habría que realizar nuevamente las mediciones. Estos dispositivos dividen el ancho de banda de la conexión USB entre ellos basadas en un algoritmo de impedancias LIFO. La de alta velocidad 2.0, tasa de transferencia de hasta 480 megabits por segundo, pero por lo general hasta 125 megabits por segundo. Lo usa JVC. Los puertos USB 1.1, 1.1, 1.0 y 2.0 tienen 4 contactos, mientras que el puerto 3.0 cuenta con 9, por los cuales es capaz de enviar 2 por los cuales recibir de manera simultánea. El USB 3.0 o super alta velocidad es la tercera versión importante de la Universal Serial Bus, estándar para la conectividad informática. En la imagen líneas del conector USB 3.0 se encuentra en el punto 1 el B-Bus y que nos sirve
para alimentación y cuenta con 5 voltios. En el 2 es el D negativo, el recibe datos, el D positivo también recibe datos. 4 es GND o tierra. El 5 y el 6 reciben datos. El 7 es GND drain o tierra drenado. El 8 y el 9 envía datos. Compatibilidad y conectores. Los tipos de diferentes conectores USB. Está el micro USB macho, mini USB tipo B macho, tipo A hembra y tipo A macho. El estándar USB especifica tolerancias para impedancia y la impedancia de especificaciones mecánicas relativamente bajas para sus conectores, intentando minimizar la compatibilidad entre los conectores fabricados por la compañía, una meta a la que se ha logrado llegar. El estándar USB, a diferencia de otros estándares, también define tamaños para el área alrededor del conector de un dispositivo, para evitar el bloqueo de un puerto adyacente por el dispositivo en cuestión. Vamos a hablar de los tipos de USB. En esta entrada hablaremos de los tipos de conectores USB que existen en el mercado. Hemos clasificado en dos tipos, tipo A y tipo B. Cabe recalcar que en otros sitios vamos a encontrar como tipo A, tipo B, micro USB y mini USB. Sin embargo, nosotros lo hemos clasificado en estos dos tipos, A y B, ya que dentro de estos dos tipos vamos a encontrar los mini USB y micro USB. Se organizaron de esta manera para prevenir que una conexión inadecuada por parte del usuario provocara un accidente en la creación de un circuito eléctrico. Bueno, comenzamos con el USB tipo A. Es el más conocido y reconocido de los conectores USB. Consiste en el rectángulo aplanado con conexiones internas a una única manera de enchufar para evitar circuitos erróneos. Esta la conocemos muy bien como el tipo de la manera física como la flash memory, que cualquiera de nosotros podemos adquirir o ya tenemos en nuestros hogares. Existen modalidades macho y hembra, lógicamente, y en conectores hembra son los típicos que podemos observar en cualquier PC. Y los tipos machos son los que vamos a enchufar en nuestro PC. ¿Esto qué quiere decir? Los tipo hembra están hechos para sostener el USB, y el tipo macho es lo que vamos a introducir en el hembra. Los conectores machos se encuentran en el extremo del cable y a los dispositivos que se enchufan al ordenador. Pendrive, impresoras, bueno, ahora ya tenemos mouse y teclados, y los pendrive que ya he nombrado. Vamos con los USB tipo B. De manera más resumida, el USB tipo B es lo que tiene al otro lado de la conexión tipo A. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una impresora, en este caso en la imagen tenemos, primero va a haber el tipo B que va a ir conectado a la impresora, que es la misma que está en la imagen, y mientras vamos viendo el cable, al final del cable va a estar el tipo USB A. Esto se lo denomina de manera upstream o de flujo ascendente. Variación del tipo B del USB. En esto vamos a encontrar el mini USB de 5 pines y el mini USB de 8 pines y el micro USB, ambos siempre del tipo B. El conector mini USB es más pequeño que el USB estándar de tipo A y tiene una forma temposoidal o rectangular con esquinas aplanadas. Dependiendo de la versión del mini USB de 5 pines, tiene forma de trapecio más o menos, y lo podemos encontrar en cámaras de fotos, cámaras de video, reproductores de MP3, como vemos en la primera imagen, los de color negro. Por su lado, el mini USB de 8 pines es algo más pequeño. Se identifica por poseer dos de sus esquinas cortadas por un chaflán o bisel. Las conexiones internas difieren de la anterior y se encontrarán en dispositivos PDA, Pocket PC, en algunos teléfonos móviles para ya sea cargar o transmisión de datos, en receptores GPS, incluso hasta en radios de vehículos. USB 3.0. La última versión del bus USB es conocida como la 3.0. Todavía en pañales, cada vez son más los fabricantes que comienzan a proporcionarlo en la serie de sus computadores, de equipos en los que quieren introducirlos. En un futuro no muy lejano desbancará las versiones anteriores del bus USB, debido a que
la velocidad de transferencia de datos es mayor, hasta se podría decir 10 veces mayor al respecto de las anteriores versiones del bus tipo USB. En el tipo A son iguales de aspecto y tamaño a las anteriores, pero con la diferencia del color azul, ya que eso les va a dar ese es como decir la característica principal de saber si es que es 3.0. A continuación les voy a hablar sobre las aplicaciones del USB. El campo de aplicaciones del USB se extiende en la actualidad en cualquier dispositivo electrónico o con componentes desde los automóviles, los radios del automóvil modernas, ya sean los radios robóticos que ahora han salido, convirtiéndose en los reproductores multimedia de conector USB o iPod, los reproductores de Blu-ray Disc o los modernos juguetes como Pleo, en distintas maneras como también en los de consolas de videojuego como Xbox, PlayStation, en todas sus versiones, GameCube y entre otros. Podemos encontrar también las conexiones de tipo USB. Mayoritariamente se ha hecho las conexiones de tipo USB en la gran mayoría, o si no es en todos los actuales dispositivos electrónicos, ya que es más fácil y más rápido también la transmisión de datos y no es tan grande como los anteriores buses de transmisión de datos que eran. Vamos a hablar sobre el protocolo del USB. Toda transferencia de datos o transacción que emplee el bus involucra al menos 3 paquetes de datos. Cada transacción se da cuando el controlador de host decide que el dispositivo hará el uso del bus. Para ello envía un paquete de dispositivo específico. El host es como decir el que mantiene, el que está a cargo de la transmisión de datos. El paquete que se va a enviar y el que va a recibir son estos tres, se podría decir, paquetes de datos, ¿no? Estos tres, los tres, como decir en un ejemplo, las tres personas que se involucran en esta transmisión de datos, pero en este caso es dispositivos. Bueno, espero que les hayan gustado mucho nuestro video y el del resto de nuestros compañeros que están constantemente subiendo videos a este canal, creado por un ingeniero de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, el cual damos un agradecimiento inmenso hacia el ingeniero Luis Hernán. Y de igual manera, si es que les gusta más videos sobre estos, yo creo que a lo largo de nuestra carrera vamos a ir subiendo más videos en este canal. Si les gustó, pueden suscribirse. De igual manera, darle me gusta, no solo a este video, sino al video del resto de mis compañeros. Espero haberles ayudado en algo, de igual manera a mis compañeros. Y pues, muchas gracias por prestar atención a este video.